Los modelos del Renacimiento italiano inspiraron igualmente al escultor del siglo XIX, quien en su mirada retrospectiva no dudó en hacer nuevas versiones de conocidas obras del Quattrocento, como el David de Antonin Merci. La proliferación de retratos ecuestres, que tienen análogo origen renacentista y posterior desarrollo barroco, constituyen uno de los temas más recurrentes del siglo XIX. Los caballos en corbeta, con las manos levantadas, como el 18esco retrato ecuestre de Pedro I el Grande en San Petersburgo, de Falconet, o la más reposada y moderna versión del caballo al paso, como el que en Berlín monta Federico el Grande de Prusia, sobre un excelente pedestal, igualmente con escenas que contribuyen a exaltar su gloria, señalan la pauta por la que discurrirán otros muchos escultores. Los retratos ecuestres que traducen el público reconocimiento hacia los padres de la patria, en una línea muy propia del siglo XIX, van asociados con frecuencia a conjuntos arquitectónicos de una formidable monumentalidad. Tal es el caso del monumento a Vittorio Emanuele, en Roma, o del erigido en el Retiro de Madrid al rey Alfonso XII, centrando una cuidada escenografía arquitectónica y paisajística en la que la escultura coopera con sus mármoles y bronces. Agua, arquitectura, jardines y remate escultórico en bronce, donde la figura del caballo campea sobre el conjunto, se encuentra en otros muchos monumentos públicos, como el conocido como La Cascada, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. La escultura monumental, por la que fueron pasando descubridores como Colón, políticos, artistas, jurisconsultos, científicos o grandes ideas, encontraron su mayor expresión en la colosal Estatua de la Libertad, en la isla que lleva su nombre, en Nueva York. La obra es de Bartoldi, ejecutada entre 1871 y 1884, y se mantiene sobre una formidable estructura interior debida al ingeniero Eiffel, cuya altura total con la base es de poco más de 90 metros. También quedó recogida en los cementerios la memoria de las grandes figuras patrias, dando un tratamiento expresivo y monumental a mausoleos como el que Mariano Benlliure hizo para perpetuar el recuerdo de Julián Gayarre. Pero en el terreno de la escultura funeraria cabe encontrar todo tipo de soluciones sin salir del cementerio parisino de Père Lachaise, como la tumba de Victor Noir, de un realismo dramático difícil de superar, ejecutada por Dalú en 1890. A este mismo artista se debe el grupo del Triunfo de la República, ejecutado en París en 1898, después de un largo exilio en Londres, donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. Los grandes relieves del Arco de Triunfo de París, donde destaca siempre el grupo llamado de la Marsellesa, de François Ride, ya anunciaban aquel compromiso entre escultura, política y ciudad que hicieron de París la capital de la Europa artística en el siglo XIX. En el terreno del relieve sobresalieron igualmente hombres como Préault, uno de los más claros ejemplos de la escultura romántica, en la que la expresión rebasa la ponderación de las formas. Estas, por el contrario, lograron mayor equilibrio en los relieves del pintor y escultor belga Constantin Meunier, cuyos temas exploran con realismo y cierto carácter épico el mundo del trabajo. La modernidad de estas obras queda de manifiesto cuando se comparan con los más académicos y acomodaticios relieves
que siendo de excelente calidad, carecen de la energía vital de la escultura francesa. Sea el caso de los que visten el formidable Albert Memorial de Londres. Francia puso punto final a la escultura del siglo XIX con la arrolladora obra de Rodin, que podía ser delicada o enérgica, amable o dramática, según conviniera, como se ve en Los burgueses de Calais, siempre dentro de una poética formal excepcional que va del realismo al impresionismo. Así, lejos de conocer un paulatino declive, la escultura saludó al siglo XX con la fuerza que desprende el Hércules arquero de Bourdelle, obra ya de 1909. Si hay una rama del arte que haya experimentado en menos tiempo los mayores cambios, esa es la pintura del siglo XIX. En efecto, da la impresión de que el arte de la pintura tradujese en términos estéticos el trepidante pulso de los cambios sociales y políticos que se dieron en aquella centuria. Artistas, público, academias, jurados, talleres, crítica y exposiciones vivieron una especial primavera que hicieron de París la capital europea de la pintura. Una vez más, hay que recordar que en los últimos años del siglo XVIII se perciben ya algunos síntomas de cambio, especialmente a partir de figuras geniales como Fuseli, Blake y muy especialmente Goya, cuya expresión artística escapa a cualquier intento de clasificación. Sus pinturas y grabados discurren por unos derroteros muy personales, proponiendo imágenes inéditas cuya lectura todavía hoy sigue sorprendiéndonos por su novedad y atrevimiento. De otro lado, la disciplina académica había dado lugar a la rígida estética neoclásica que encontró en Jacques-Louis David, el más claro exponente de aquel gusto que vino a identificarse con el estilo imperio de Napoleón Bonaparte, después de haber vivido los distintos episodios de la Revolución Francesa. Después de una estancia en Roma, donde David pintó el Juramento de los Horacios, una de sus obras que mayor repercusión tendrían en Europa, se trasladó a París, viéndose en este retorno todo un símbolo del papel rector que la ciudad francesa jugaría durante el siglo XIX. David fue un riguroso contemporáneo de Goya, y sin embargo parecen haber vivido dos mundos distintos e incomunicados. David, un mundo ya cerrado, sin salida. Goya, abriendo los nuevos horizontes de la pintura moderna. Por el taller de David pasaron muchos pintores, entre los que destaca Ingres, que también estuvo al servicio de Napoleón. Su formación clásica no le impidió admirar también a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, con quienes parece entablar un diálogo a través de sus bellos desnudos femeninos, como el de la gran odalisca, cuya composición general tiene aire veneciano, mientras en el rostro se acusan recuerdos de Rafael. La luz, el color y el exquisito dibujo hicieron de Ingres uno de los pintores más refinados del siglo XIX. Aunque algunos pintores neoclásicos, como Gros, en su cuadro de los apestados de Jaffa, visitados por Napoleón,
ofrecen imágenes de una cierta crudeza y realismo, en general concibieron su pintura al margen del compromiso con la realidad cotidiana y social. Esto es precisamente lo que hicieron los pintores románticos con Géricault a la cabeza y su temprana obra de la Balsa de la Medusa, donde la composición abigarrada de estirpe barroca y la crudeza del drama vivido por aquellos náufragos señala el punto de partida de una nueva estética. Entre los pintores románticos, pero con un perfil propio, se encuentra Delacroix, el autor de La matanza de Quíos, un cruel episodio de la guerra por la independencia de Grecia. Pero al mismo tiempo es el gran colorista del siglo XIX, como deja ver La muerte de Sardanápalo, una tela de gran formato que se expuso en el Salón de 1827, donde provocó un gran escándalo. Ello se debía a la libertad compositiva, narrativa y cromática de Delacroix, en todo opuesta a la de los pintores neoclásicos que, como Ingres, también expusieron en el Salón de aquel año. Hacia 1848, y coincidiendo con las revoluciones de aquel año, apareció una nueva estética que se conoce como realismo, por su actitud contraria a cualquier idealismo y su interés por el mundo del trabajo, del obrero y del campesino, cambiando la épica de los grandes temas históricos, mitológicos o literarios por el de la vida y la gente común. A los nombres de Mollet y Daumier hay que incluir dentro del realismo a Courbet, pintor polémico, amigo de Proudhon y autor del Entierro de Ornans, que el propio artista interpretaba como el entierro del romanticismo. Su visión directa pero respetuosa de la ceremonia, narrada con ojos mortales, fue tenida entonces como una profanación del acto religioso. Buena parte de su obra tuvo algo de manifiesto, de declaración acerca del arte, del hombre y de la sociedad. Sin esta triple dimensión, resulta difícil de entender la complejidad de los contenidos de su monumental lienzo El taller del pintor, donde más allá de la mera expresión artística subyace una clara intención programática en la que se incluye el propio artista. Courbet se autorretrató aquí pintando un paisaje de memoria en El taller, todo lo contrario a lo que hicieron por entonces los componentes del grupo de Barbizon, quienes salieron a la naturaleza para traducir el paisaje natural que tenían ante sus ojos, aunque sin dejar de manipularlo, como sucedió con Théodore Rousseau. Aquella naturaleza virginal, aquella concepción entre panteísta y romántica de la naturaleza, sedujeron a otros muchos pintores que desde ópticas y lugares diferentes hicieron del siglo XIX el siglo del paisaje. Por este camino, el paisaje llegaría a ser uno de los fermentos que contribuyeron a la renovación de la pintura, cuando ésta fue buscando por encima de todo la luz y el color como dos de sus premisas básicas. Quedaba abierto el paso a la pintura à plein air, a la pintura al aire libre, que intentaba captar no tanto la realidad física de los elementos compositivos, como su efecto visual, su impresión. Nació así el impresionismo, a partir del célebre cuadro de Monet, Salida del Sol, pintado en 1872, 2 años antes de celebrarse la primera exposición de pintores impresionistas. Visión inmediata y fresca del paisaje, pincelada suelta y colores puros que dejan a la retina del espectador la labor de síntesis final, caracterizaron la obra de artistas como Pissarro o Renoir, entre otros. El paisaje, como campo de reflexión pictórica, conoció en los últimos años del siglo XIX todo tipo de indagaciones, de tal manera que mientras algunos pintores como Cézanne le devolvían una cierta corporeidad geométrica, otros como Seurat lo sometieron a un riguroso análisis cromático y compositivo, con unos resultados que tienen mucho de onírico y que la historia del arte ha bautizado como neoimpresionismo.
La pintura ha conocido a lo largo de la historia todo tipo de soportes, alcanzando su expresión más amplia y monumental en las grandes composiciones murales. Sin embargo, el arte y la belleza no están sujetos a tamaño alguno, de modo que sobre el sencillo caballete del pintor se han realizado obras maestras con las más variadas técnicas en muy diferentes superficies. Uno de los procedimientos pictóricos más antiguos es el de la encáustica, o pintura a la cera, sobradamente conocido por griegos y romanos, pero de corta presencia en la historia de la pintura, dada la dificultad de su preparación y aplicación. De ella se han ocupado todos los tratadistas, pero básicamente consiste en una mezcla de cera con resina o cola, a la que una vez calentada y derretida se le añade esencia de trementina. Dejando reposar y enfriar la mezcla, esta cobra de nuevo un estado sólido, guardándose en un recipiente del que se extraerá la cantidad que se necesite para luego añadirle el color, según lo requiera el trabajo. Sin embargo, para darle color, es preciso derretir de nuevo aquel compuesto en un recipiente plano, calentándolo sobre un mechero o similar. Es entonces cuando se añaden los pigmentos, bien con el pincel, bien con una espátula, tiñendo así con su color el compuesto de cera, resina y trementina. Cuando la mezcla está bien ligada y en caliente, siempre en caliente, ya se puede aplicar sobre un soporte que habitualmente es una tabla de madera previamente aparejada. La mezcla de pigmentos de color con goma arábiga permitirá la delicadeza y transparencia cromática de las miniaturas que durante la Edad Media principalmente iluminaron los textos sagrados en Occidente. Desde el punto de vista estilístico, la miniatura fue cambiando de expresión de acuerdo con su tiempo, pero la técnica de preparación y aplicación es la misma a lo largo de la historia. Sobre una hoja de pergamino vemos dibujar y encajar primero la composición de esta escena, que al modo mozárabe del siglo X permite ver el proceso tan simple como exigente de los dos pasos principales, el dibujo y la aplicación del color. Con un pincel de pelo corto y fino, se trazan los contornos y campos interiores de las figuras para luego aplicar el color sectorialmente. No hay gradación de la luz ni del color, lo que le da a la obra una vistosidad de contraste muy vivo, como si se tratara de un esmalte tabicado. La mano debe ser muy hábil y con mucho oficio para no rebasar los campos de cada uno de los colores, pues aquí no cabe borrar ni corregir. Cennino Cennini, el famoso autor del Libro del Arte, el más importante texto medieval que ha llegado hasta nosotros dedicado a la técnica pictórica, dijo de Giotto que había traducido el arte de la pintura del griego al latín, dominando este arte como nadie lo había hecho hasta entonces. De Giotto se toma aquí el episodio de la Última Cena, pintada al fresco en la capilla Scrovegni de Padua, para imitar su manera, pero sobre una tabla. De nuevo el dibujo se convierte en la base de la pintura, plasmando con bastante cuidado los detalles de cabezas y ropas, y no dudando en adelantar desde el dibujo las zonas sombreadas que luego el color realzará. Inesperadamente toda la composición queda bajo una imprimación de verde tierra uniformemente repartida, sobre la que se aplicarán luego los colores. Es lo que se conoce con el término italiano de verdaccio. Preparados al temple los colores que va a utilizar el pintor, y valiéndose del tiento, que le permite mantener el pulso y la distancia deseada respecto a la tabla, comienza a pintar sobre aquella imprimación verde que subyace en toda la pintura como un telón de fondo. Pero este fondo va desapareciendo según se aplican los colores, ocultándolo total o parcialmente, aunque permaneciendo siempre como luz generalizada que armoniza los tonos, colores, luces y sombras de toda la tabla. Poco a poco se van terminando las cabezas sobre las que ya se ven pintados al oro los nimbos que señalan su sacro carácter. Con leves toques a punta de un pincel ligeramente cargado de pintura,
se va dando fin con pericia a esta copia de la obra de aquel artista excepcional que fue Giotto di Bondone, activo en Italia en el cambio del siglo XIII al XIV. La técnica de la pintura al temple es muy antigua y conoció durante la Edad Media su etapa dorada hasta que surgió la técnica del óleo. El temple utiliza como vehículo y aglutinante de los pigmentos de color la cola o la goma mezclada con agua, pero el verdadero temple se hace con huevo. Para ello se separa cuidadosamente la yema y se mezcla con agua destilada o purificada para añadirle luego el color. Pero cada maestro tiene sus propias recetas, no siendo extraño ver que algunos agregan goma, aceite o resina para retardar así el secado de la pintura y poder trabajar más desahogadamente. Junto al secado rápido del temple de huevo, esta técnica tiene otras ventajas, como su durabilidad y muy especialmente las posibilidades tonales del color. Con frecuencia se utilizó el temple de huevo como base para la pintura al aceite, dando lugar así a una técnica mixta que utiliza jardines y remate escultórico en bronce, donde la figura del caballo campea sobre el conjunto, se encuentra en otros muchos monumentos públicos, como el conocido como La Cascada, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. La escultura monumental, por la que fueron pasando descubridores como Colón, políticos, artistas, jurisconsultos, científicos o grandes ideas, encontraron su mayor expresión en la colosal Estatua de la Libertad, en la isla que lleva su nombre, en Nueva York. La obra es de Bartoldi, ejecutada entre 1871 y 1884, y Los modelos del Renacimiento italiano inspiraron igualmente al escultor del siglo XIX, quien en su mirada retrospectiva no dudó en hacer nuevas versiones de conocidas obras del Quattrocento, como el David de Antonin Merci. La proliferación de retratos ecuestres, que tienen análogo origen renacentista y posterior desarrollo barroco, constituyen uno de los temas más recurrentes del siglo XIX. Los caballos en corbeta, con las manos levantadas, como el 18esco retrato ecuestre de Pedro I el Grande en San Petersburgo, de Falconet, o la A este mismo artista se debe el grupo del Triunfo de la República, ejecutado en París en 1898, después de un largo exilio en Londres, donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. Los grandes relieves del Arco de Triunfo de París, donde destaca siempre el grupo llamado de la Marsellesa, de François Ride, ya anunciaban aquel compromiso entre escultura, política, mantiene sobre una formidable estructura interior debida al ingeniero Eiffel, cuya altura total con la base es de poco más de 90 metros. También quedó recogida en los cementerios la memoria de las grandes figuras patrias, dando un tratamiento expresivo y monumental a mausoleos como el que Mariano Benlliure hizo para perpetuar el recuerdo de Julián Gayarre. Pero en el terreno de la escultura funeraria cabe encontrar todo tipo de soluciones sin salir del cementerio parisino de Père Lachaise, como la tumba de Victor Noir, de un realismo dramático difícil de superar, ejecutada por Dalú en 1890. La más reposada y moderna versión del caballo al paso, como el que en Berlín monta Federico el Grande de Prusia, sobre un excelente pedestal, igualmente con escenas que contribuyen a exaltar su gloria, señalan la pauta por la que discurrirán otros muchos escultores. Los retratos ecuestres que traducen el público reconocimiento hacia los padres de la patria, en una línea muy propia del siglo XIX, van asociados con frecuencia a conjuntos arquitectónicos de una formidable monumentalidad.
Tal es el caso del monumento a Vittorio Emanuele, en Roma, o del erigido en el Retiro de Madrid al rey Alfonso XII, centrando una cuidada escenografía arquitectónica y paisajística en la que la escultura coopera con sus mármoles y bronces. Agua, arquitectura